Buenos días, mi nombre es Isabel Almodóvar y soy la responsable del máster en este momento de urgencias y emergencias de enfermería. Os voy a explicar un poco en qué consiste el máster y luego, si queréis, pasamos a las preguntas, me las escribís por el chat y yo las iré leyendo y os las voy respondiendo, todas las dudas que tengáis. Quería comentaros también, antes de nada, para que luego nos pille un poco por sorpresa y a lo mejor sea algo que digáis, ostras, esto no lo sabíamos. Bueno, yo soy la coordinadora en este momento en funciones, estoy sustituyendo a mi compañera Ana Folk, que es la verdadera coordinadora del máster y la que realmente diseñó todo el plan de estudios. Ella está de baja por maternidad, pero se incorpora en breve. Entonces, os comento esto porque probablemente a partir de junio con quien contactaréis sea con ella. Entonces, bueno, yo os hago la presentación. En cualquier caso, aunque ella se haya incorporado, si queréis preguntarme algo a mí, no hay ningún problema, pero bueno, simplemente para que lo sepáis, porque si se cambia el nombre, luego cuando llegue el momento de buscar quién es el coordinador del máster, que sepáis a qué es debido. Os voy a compartir una pequeña presentación que he preparado para que entendáis un poco mejor eh, cómo se ha gestionado este máster universitario oficial en enfermería de urgencias y emergencias y de atención al paciente crítico y en qué, bueno, pues cómo se hace el proceso de selección de los alumnos, qué asignaturas lo componen, la presencialidad del mismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es un máster, como os he comentado, oficial. ¿Eso qué significa? Que este máster oficial os va a dar acceso, si queréis, a hacer el doctorado, ¿vale? Entonces, un máster oficial está acreditado por una serie de organismos tipo pues, ANECA, por ejemplo, y estos organismos son los que hacen que, bueno, nos dan la validación de este máster como oficial y nos permiten, ya os digo, entrar a estudios superiores como sería el doctorado. Antes enfermería no podía hacer el doctorado y ahora con este máster podríais acceder. ¿Eso qué significa? Que tiene una carga importante, es verdad, de atención en urgencias y emergencias y de cuidados al paciente crítico, pero también tiene una carga importante de investigación, ¿vale? Porque, bueno, uno cuando hace un grado, presenta un trabajo de fin de grado, es el primer contacto que tenéis con esa investigación, pero cuando ya hacemos un máster estamos buscando esto es una masa más, entonces necesitamos esa parte extra. Entonces, tenéis una parte importante, si lo veis, tiene tanto peso como el cuidados al paciente crítico como la atención a urgencias y emergencias, ¿vale? Sería un tercio del máster. ¿Vale? Aquí os he puesto el folleto que encontráis dentro de la página web de la UJI, del propio máster, pues aquí tenéis un poco ese folleto resumido. Veréis que hay varios bloques, un bloque de innovación. En ese bloque de innovación es donde se encuentran todas las asignaturas de investigación, por ejemplo, métodos e instrumentos de análisis de enfermería en la práctica avanzada, que es una asignatura que tiene 6 créditos. Ahora hablaremos de la presencialidad y de todo esto. Una asignatura que es práctica basada en la evidencia en enfermería, una de métodos y una de prácticas. Luego el inglés aplicado a la enfermería de práctica avanzada, porque bueno, todos los artículos, si ya habéis hecho el trabajo de fin de grado, lo sabréis. La gran mayoría de literatura científica está en inglés, entonces es muy importante afianzar ese idioma. Luego, diseño y preparación de proyectos de investigación en enfermería de práctica avanzada, que os puede ayudar ya a preparar ese trabajo de fin de máster que luego tendréis que preparar y presentar. Y una comunicación y difusión en enfermería de la práctica avanzada. Al final de todo, de este bloque de asignaturas, veréis que tenéis un bloque de asignaturas que es el trabajo de final de máster, que son 6 créditos, ¿vale? Luego hablaremos de esto. Después tenéis el bloque de urgencias y emergencias, que son 12 créditos, y otro bloque de cuidados críticos, que son otros 12 créditos, y un bloque de prácticas clínicas tan importante como los otros, y que son también 12 créditos. Dentro del bloque de urgencias y emergencias, pues por ejemplo tenéis atención sanitaria en accidentes de tráfico y de múltiples víctimas, catástrofes, incidentes nucleares, radiactivos, biológicos, químicos y terroristas, atención sanitaria, estabilización, transporte e intervención en medio acuático, montaña y medio agreste y soporte vital avanzado en el adulto y en el paciente pediátrico. Estas asignaturas, por ejemplo, la atención sanitaria, estabilización, transporte e intervención en medio acuático, montaña y medio agreste, llevan incluidas unas prácticas, bueno, todas ellas llevan incluidas prácticas, pero estas en concreto llevan incluidas unas prácticas que, por ejemplo, los alumnos ayer estaban en la montaña realizando estas prácticas, porque al final, ¿dónde mejor vas a hacer una atención sanitaria o una práctica de atención sanitaria
de montaña que en la montaña. Pues entonces estos alumnos se han trasladado a la montaña, pero tienen también rescates en alturas, bueno, tienen escalada. Vais a ver que las prácticas son muy útiles y son prácticas bastante innovadoras, pero realmente necesarias para poder trabajar en este medio. Luego en el bloque de cuidados críticos tenéis monitorización cardiovascular, monitorización respiratoria, monitorización renal, endocrina y digestiva, paciente neurotraumático y por último ya el bloque de prácticas. Este bloque de prácticas ahora veréis que en la siguiente... me pasa la diapositiva, no sé por qué. Vale. Esto es lo que os he estado explicando de la investigación, del paciente crítico, de urgencias y emergencias, y veréis el bloque de prácticas clínicas. Aunque aquí pone realmente 10 días de UCI y 5 guardias en servicios de emergencia, faltaría añadir 4 días de prácticas en urgencias hospitalarias, ¿vale? Esos 10 días de prácticas en UCI, esos 4 días de prácticas de urgencia, lo digo para que tampoco os pille luego de sorpresa. Pueden ser 10, pueden ser 17. ¿Por qué digo pueden ser 10 o 17? Porque va a depender del hospital donde cojamos las prácticas y que nos acoja. Entonces, por ejemplo, en el Hospital de La Plana solo podían ser prácticas de mañana en turnos de 7 horas. Entonces no eran 10 días, eran 17 porque se alargaba. En cambio, en el Hospital General eran 10 días porque eran turnos de 12 horas. Lo mismo en urgencias. En urgencias eran 4 días, pero porque eran turnos de 12 horas. Pero si en lugar de 12, pues el hospital decide que tienen que ser turnos de 7, pues se alargará y en lugar de, ya os digo, en lugar de 4, pues serán seguramente 7 o 8 días. ¿Vale? Las prácticas en los servicios de urgencias y emergencias no son 5, son 6, porque también hay que incluir una práctica de CICU. Entonces hacéis una práctica de CICU de 12 horas, 2 prácticas de SAMU y 3 prácticas de SBAE. El SBAE es el servicio de el soporte vital avanzado de enfermería y entonces podéis hacer tanto en la unidad de Castellón como en la de Valencia, pero hay que pasar por ahí 3 días. ¿Vale? 3 días de 12 horas, ¿vale? Eso en total hará un total de 240 horas. ¿Qué pasa si una persona, que seguro que os lo estáis preguntando, trabaja en urgencias o ha trabajado mucho tiempo en urgencias? Bueno, podrán convalidarse según esas prácticas, según la experiencia laboral. No tiene ningún sentido que una persona que trabaja en urgencias y que es su servicio, de pronto lo mandemos a hacer 4 días a urgencias a su servicio, ¿vale? Entonces, cuando presente el informe laboral, se valorará caso por caso si realmente ha cumplido las horas o no ha cumplido. Por ejemplo, un alumno que haya hecho solamente 3 meses en verano en urgencias, pues no se le van a convalidar las prácticas de urgencia. O 3 meses en la UCI. O solamente en UCI en el tiempo COVID. Pues no se le van a convalidar las prácticas, porque no es la realidad de la UCI o no es una realidad de urgencias. ¿Vale? En cambio, un alumno que haya estado más tiempo, se te valora, ya os digo, se valorará alumno por alumno, pues este alumno sí que podrá compaginar las prácticas y podrá convalidarlas. ¿Vale? Las prácticas este año han empezado en febrero, ¿vale? A mediados de febrero y acaban el 13 de julio. Hasta el 13 de julio incluido. No significa que vais a estar todo el tiempo haciendo prácticas, de hecho durante todo ese periodo hay clase, pero sí que significa que tenéis todo ese periodo para elegir los días en los que vais a hacer prácticas. Se os ofertan packs. Estos son este pack de UCI, este pack de urgencias, este pack de CICU, este pack de SAMU, este pack de soporte vital. Entonces, tenéis que tener en cuenta una cosa. Uno cuando hace un máster lo hace porque quiere. Entonces, este máster conlleva una serie de prácticas clínicas que no vale es que yo estoy trabajando, es que yo lo digo porque cuando os toque hacer las prácticas hay que ir a hacer las prácticas. Y los hospitales y los servicios hacen mucho esfuerzo por tener a los alumnos haciendo prácticas. Es un esfuerzo también para los enfermeros de referencia que luego se evalúan. Entonces es una falta de respeto para mí hacia ellos que digamos que vamos a ir un día y no vamos porque es que he salido de guardia y estoy cansada o estoy cansado o no he ido o me he saltado como me encuentro mal me voy porque ayer la guardia fue muy mala. No, tenedlo en cuenta esto y cuando elijáis los packs elegidlos con conocimiento de causa, ¿vale? Más o menos si estáis trabajando y estáis pues con un contrato ya más o menos fijo, sabréis cuándo tenéis las guardias y que sepáis que tenéis 40 horas de formación en vuestros trabajos, por lo cual podéis pediros esas horas para poder hacer prácticas, ¿vale? Pero también tenéis periodos vacacionales, tenéis esta Semana Santa, esta Magdalena, lo digo porque si no vais a poder
compaginarlo, pensad en estos periodos, ¿vale? Si estáis haciendo un máster y os queréis hacer un máster porque os queréis especializar, de verdad tenéis que sacarle el máximo partido. Y el máximo partido es aprovechando todos los recursos que se os van a ofrecer, que son muchísimos. ¿Vale? El trabajo final de máster. El trabajo final de máster son 12 páginas. ¿Vale? No pueden tener más páginas. ¿Por qué? Porque ya está pensado para que sea algo publicable. Cuando uno coge un artículo científico y lee, no tiene más de 12 páginas, ¿vale? Y se va a defender como si fuera un póster, es decir, como si fuera una comunicación científica en un congreso, ¿vale? Podéis hacer trabajos de investigación originales, podéis hacer revisiones bibliográficas, podéis hacer proyectos, plantearlos todos, incluso con el presupuesto que se necesitaría, pero que no se hayan llevado a cabo. Pero si quisierais hacer un trabajo original, se puede hacer, ¿vale? ¿Cómo vamos a entrar en el máster o cuáles van a ser los requisitos de admisión y el proceso que se va a llevar? Pues bueno, para entrar en este máster se necesita o estar graduado en enfermería o ser diplomado en enfermería, ¿vale? Cualquiera de las dos, antes era diplomatura, ahora es grado, pero cualquiera de las dos vale para entrar en el máster, ¿vale? Si hay más números de solicitantes que plazas se ofertan, entonces la comisión académica se reunirá y aplicará el siguiente baremo con una nota máxima de 10. Se valorará el expediente de todos los prescritos. Entonces, se le dará un punto a aquellos expedientes de 0 a 5 en el expediente final. No tiene ningún... Como mucho será un 5, porque claro, 5, 5,5 o 5,9, porque a partir de 6 ya tendréis 2, porque si no tenéis un 5 no tendréis la carrera. 3 puntos si vuestra nota está entre 7 y 8 del expediente de la titulación, y 5 puntos si estáis entre 9 y 10, ¿vale? O si tenéis premio extraordinario de fin de carrera, cualquier cosa, 5 puntos, ¿vale? Luego, experiencia laboral, hasta 3 puntos. Se os va a dar un punto por año trabajado en servicios de emergencias, de urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, servicios de atención médica urgente, unidades de rescate, la UME, bomberos, policía, unidades de cuidados intensivos, adultos y pediátricos. ¿Por qué si yo estoy trabajando en la planta de, pues no sé, psiquiatría, no me van a dar ningún punto? Pues porque no tiene nada que ver con el máster que voy a estudiar, ¿vale? Y luego, experiencia investigadora. Se os dará hasta 2 puntos y se contará un punto por publicación científica indexada. Es decir, las revistas se catalogan en función de si están indexadas o no indexadas, y dentro de si están indexadas, pues sabéis que van por cuartiles y está el Q1, Q2, Q3 y Q4. Pues si esta revista está indexada en bases de datos internacionales, en el Journal Citation Reports o en el estimado Journal and Country Rank, cualquiera de las dos nos vale. Si está indexada en estas bases de datos internacionales, independientemente del cuartil, tendrá un punto. Y además, si habéis presentado en alguna ponencia, en algún congreso, da igual que sea comunicación o póster, tendréis 0,5 por cada ponencia. Entonces, pues bueno, esa será la manera de diferenciar quién puede entrar y quién no al máster. Si hubiese más solicitudes de las que realmente tenemos. Vale. Preguntas que enviáis por correo normalmente ahora cuando os estáis haciendo la prescripción, y así pues os las resuelvo también. ¿Qué horario tendrá? Lo tendréis colgado en la web, en un Excel, ¿vale? Entonces lo podréis descargar y veréis que está todo marcado, todas las sesiones absolutamente, tanto de prácticas como de magistrales, ¿vale? Como las teóricas. Esas teóricas sí que van a ser, se van a grabar, es decir, aparte de que, perdón, no se van a grabar, se van a impartir online. Va a haber presencialidad y online. Un alumno puede venir a clase y puede no venir a clase y escucharla online, ¿vale? Y se pasará lista al alumno que esté en clase y al que esté en casa. ¿Por qué se pasará lista? Porque es obligatoria la presencialidad, ¿vale? ¿Es presencial? Sí. ¿Pero es presencial? ¿Eso significa que tengo que ir a todas las clases? No, pero sí a un 50%. ¿Qué pasa? Que hay asignaturas que solo por el hecho de ir a prácticas, tienen muchísimas prácticas, todas las, por ejemplo, las que hablábamos de paciente crítico, todas las asignaturas de esos bloques, como tienen tantas prácticas, solo con el hecho de ir a prácticas ya habéis cubierto el 50%. Pero con el módulo de investigación no pasa esto, no tiene prácticas. Entonces hay que ir a clase al menos al 50% de las clases para poder optar luego al título, ¿vale? Y luego, los exámenes son de tipo presencial, van a ir dependiendo de la asignatura,
cada profesor irá poniéndolos de una manera y yo os puedo decir, por ejemplo, el examen de investigación fue sobre una base de datos que fue con la que estuvimos trabajando todo el curso. Se les planteó un ejercicio a los alumnos, pero podían tener todo, podían tener apuntes, podían tener todo lo que necesitaron durante el curso para poder llevarlo a cabo, ¿vale? O sea, no es me tengo que aprender todas las fórmulas y todo, no, se me dan las herramientas, ¿vale? Pero sí que hay exámenes y hay que superarlos, ¿vale? Pues bueno, aquí podéis ver tipos de prácticas que están haciendo y no sé si ahora yo voy a dejar de compartir y no sé si tenéis alguna pregunta para escribirme por el chat. De momento no hay ninguna. Eso es que lo he explicado muy bien. Pues no sé. Vale, la prescripción del máster, mientras me preguntáis, es importante que recordéis que está abierta hasta el 23 de junio. Entonces, aún quedan plazas y la prescripción está abierta. El año pasado, por ejemplo, se abrió la prescripción cuando se cerró, teníamos tantísimas, había tantísimas, bueno, yo todavía no estaba al 100% en el máster, pero sí, por lo que sé, hubo una lista de espera enorme y tuvimos que baremar para poder acceder, para que pudieran entrar los alumnos y bueno, y entraron los que tenían mejores notas y luego pues por tiempo trabajado, etcétera, etcétera. ¿Una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, en cualquier caso, si no hay ninguna pregunta, no os preocupéis. Mi correo lo tenéis en el PDF que podéis descargaros de la web de la UGI, de la página del máster. Y ahí está mi correo electrónico que es almodoba, sin la R al final, con V como el director, @ugi.es. Me podéis mandar cualquier mail y os voy contestando. De hecho, algunos alumnos que se han prescrito me han ido escribiendo a preguntarme cosas, o sea que sin ningún problema yo estaré encantada de contestaros. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por vuestra atención.